El día de hoy estaremos realizando un debate de la historia de México como nación. Les presento a los debatientes que nos estarán acompañando el día de hoy, que son Rafa Soxi, Sofía Ortiz y yo como moderador, Adriana Zúñiga. México como nación pasó por muchas cosas, desde 1820 hasta 1867, pasando por su primer imperio hasta su segundo imperio, desde su primera república federalista hasta en la manera en la que se dividió el pueblo, que son conservadores y liberales, centralistas federalistas y los aclamados republicanos, hasta la dictadura de Santa Anna y la batalla de Puebla. Empezando con este debate, desde México como una nación, tenemos la primera etapa, que son el primer imperio versus la primera república federalista. Iturbide disolvió el Congreso, porque Antonio López de Santana desconoció a Iturbide como emperador. Antonio López de Santa Anna decidió desconocer a Iturbide como emperador debido a sus fallos durante su puesto. Tras esto, una batalla ganada por Santa Anna, él decidió crear un nuevo congreso que lo beneficiara más y así él poder llamarse dictador. Pero después Iturbide reinstaló el Congreso, pero no logró quitar las tensiones y abdicó. Aparte, lo único que Santa Anna quería era llamarse dictador. Pero Santa Anna tenía más visión de futuro para su cargo dentro del Congreso. Entonces, Santana todo lo que hizo fue para su propio beneficio. Claro. Quizás sí, pero pese a eso, seguía teniendo más visión a futuro. Entonces, empezando con la segunda etapa de centralistas versus federalistas, porque los centralistas el poder era la iglesia. Porque sostenía una organización política basada en la concentración del poder y las tareas administrativas en un órgano central. Pues sí, pero la iglesia no debía tener todo el poder, ya que le daban más importancia a la religión que a la sociedad. A ver, contrario a las ideas liberales de los sectores medios, estaban convencidos de que el federalismo era la organización política que la nación necesitaba. Pues claro, porque se preocupaban más por una estabilidad social que en un Dios, no porque no hubiera creencias, sino por la situación que enfrentaba el pueblo. Y entonces, a los federalistas, ¿en qué poder se apoyaban? Los federalistas se apoyaban en los ideales liberales, donde el pueblo era lo que importaba y no el beneficio hacia el clero o militares. En este grupo se pensaba que lo que necesitaba la nación era tener una organización política, estados libres y soberanos, no darle todo el poder a la religión. Entonces, estamos de acuerdo que lo que necesitaba México para esos entonces eran las ideas liberales. No, porque todo debe estar concentrado en un solo poder. Pues claro que sí, o sea, no le puedes dejar todo el poder a la iglesia, también está la sociedad y eso ocupa un gobierno político, democrático, no solamente una religión. Etapa, tenemos ahora los conservadores versus las reformas liberales, porque los liberales se quisieron separar en tres poderes que son el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Los liberales decidieron separarse en tres poderes, ya que en noviembre de 1823, después de que se instalara el nuevo Congreso, que en su mayoría fue confirmado por republicanos federalistas, tenían interés en mantener la unión del territorio bajo una política federal. Para así, el siguiente año, en 1824, juraron a la Constitución donde la República representativa, popular y federal, formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, fuera para mantener un balance, y es por eso que se dividió en tres poderes. Entonces, si los liberales federales buscaban la división de poderes y la autonomía del Estado, ¿qué es lo que buscaban los conservadores? Ellos buscaban promover la existencia de estratificaciones sociales, lo que favorece la preservación de estructuras políticas y económicas actuales.
y regreso de estructuras anteriores, al igual que entregar la nación a un emperador extranjero. Entonces, lo más seguro para México era dividirse en tres poderes. Claro, porque así no recaía todo sobre un solo poder, sino que se mantenía un balance, una estabilidad. Pero al recaer sobre un solo poder, se tenía más seguridad y credibilidad en el gobierno. Pero aún así era más seguro mantenerlo dividido en tres, porque era mucha responsabilidad para un solo poder, no puedes dejarlo así. Entonces, para esta cuarta etapa tenemos al Segundo Imperio versus los republicanos. Si Napoleón III fue quien consideró a Maximiliano para ser el nuevo emperador de México, ¿cuál fue el descontento de Benito Juárez para estar en contra de Maximiliano? Pues Benito Juárez ya estaba en el poder, como era líder de los liberales, pues todavía había conservadores. Entonces Napoleón III mandó una carta a Francia para hacer una tregua y enviar a un emperador, mientras que Benito Juárez estaba haciendo cartas para saldar cuentas. Ok, entonces Maximiliano se encontraba refugiado en el convento de la Cruz porque los republicanos decidieron que era el momento para derrotarlo. Cuando los republicanos se enteraron de que la emperatriz había embarcado para pedir socorro y así después Maximiliano decidiera refugiarse en el templo de la Cruz, los republicanos ya se dirigían hacia allá para terminar con su imperio. Fue entonces cuando decidieron rodear toda la frontera del territorio donde se encontraba y atacar. La corona de Maximiliano desde un principio estuvo envenenada porque nada más lo querían para realizar una tregua con Francia. Entonces Maximiliano merecía ser fusilado. Pues los republicanos siempre opinaron que lo merecía debido a todos los fraudes y delitos que había cometido. Entonces, para la etapa número 5 del ejército francés versus los republicanos, ¿por qué si México estuvo durante 4 años bajo total dominio francés no tiene rastro de cultura alguna? Pues para ser más realistas, no es que no haya en su totalidad cultura francesa, pero pues el pueblo nunca se preocupó tanto por pensar o ver cómo actuaban los franceses, ya que se la vivían guerra tras guerra. Entonces, ¿a qué se debió el triunfo de México en la batalla del 5 de mayo contra el mejor ejército del mundo? Pues se debió gracias a que Lorenzo y sus tropas llegaron a Puebla, sabiendo que Zaragoza había fortificado los frentes de la ciudad. Decidió, pues por mera prepotencia, atacar de frente a las fuerzas mexicanas. Y pues esta fue la razón principal de la derrota francesa y de la victoria mexicana. Y es que el ardor y el coraje o el valor nacional llegó a tal punto de que cuando los mexicanos se quedaron sin balas, empezaron a atacar con machetazos, a pedradas, con todo lo que tuvieran enfrente. Incluso hubo quienes utilizaron las mismas balas del cañón para derrotar a sus contrincantes. Lorenzo replegó a sus tropas 3 veces y en la última, humillado, decidió irse. Entonces, ¿tú qué opinas, bando republicano? Al final, entonces, de esas 4 décadas de la historia para México como una nación, nos damos cuenta que México tuvo muchas guerras, odio, personas que ninguna fue buena ni ninguna fue mala. Que si no buscaba pues a su manera lo que ellos pensaban o creían que era mejor para el pueblo, ¿no? Así es, y pues gracias a todo lo que pasó, a fin de cuentas somos lo que somos hoy. Y tenemos el gobierno que tenemos ahora. Entonces podemos decir que esto fue un beneficio para la historia de México. Claro, gracias a eso llegamos al tal punto en el que estamos. Pues no como tal un beneficio, pero es historia, es cultura. Y pues es lo que somos. Entonces es parte de nosotros, ¿no? Entonces, así es como finalizamos este debate. Gracias por estar aquí y pues esperemos que estén bien. Bye.